Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con estos climas muy frescos de bastante lluvia en nuestro estado de Guanajuato. Y bueno, pues hoy nos encontramos en un podcast más en Conexión 37 en este reto 63 días. Ya hoy tenemos el día 57. Ya prácticamente estamos cerrando. ¿Qué hábitos has adquirido? ¿Qué mejoras has hecho? Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Has bajado de peso? ¿Te alimentas mejor? ¿Haces más ejercicio? ¿Cuáles son tus beneficios que has tenido en este reto 63 días? Activa tu cuerpo, despierta tu mente. Y bueno, hoy vamos a tener un tema relacionado a lo que es nuestro estilo de vida laboral. Ese es el tema y el día de hoy, bueno, pues nos acompaña nuevamente el maestro Hugo Ortega Durán, del Departamento de Promoción de la Salud. Muchas gracias, maestro Hugo, por habernos acompañado el día de hoy y hablar de este estilo de vida laboral que pues todos necesitamos, todos los tenemos que hacer para mejorar esos hábitos que necesitamos. Claro, pues muchísimas gracias Javier nuevamente por la invitación y qué gusto pues acompañarles nuevamente aquí en este espacio. Pues como ya bien lo comentas, creo que este tema pues, a todos nos compete, para Ajá. todos quienes más, quienes trabajamos en el ámbito de salud, nos dedicamos a eso, pues es con lo que lidiamos día a día. Y qué mejor pues, aprovechar eso que compartimos con nuestros pacientes, con la población a través pues, de nuestro quehacer en las unidades o en todos nuestros entornos. Qué mejor que pues ir también integrando varios de esos aspectos, de esos consejos, de esos hábitos en nuestro estilo de vida, ¿no? Ujú. Porque sí, como bien comentas, hablar de estilo de vida pues es amplio. Pero en este tipo de retos, en lo que han estado trabajando ya durante más de 60 días, Ujú. pues han podido ir construyendo justamente un estilo de vida diferente. Ujú. Ya platicábamos acerca de los hábitos de sueño, platicábamos acerca de cuestiones de alimentación, de actividad física, que igual podemos revisar un poquito más con más precisión esa parte. Pero en cuanto a estilo de vida se refiere, pues abarca muchísimos aspectos Ujú. y es necesario, por tal razón, pues dedicarle el tiempo, dedicarle la conciencia que se requiere, porque es gracias a este estilo de vida que nosotros podamos ir construyendo, que podamos ir generando, o bien integrando en nuestra propia rutina, en nuestra propia jornada, pues vamos a tener esos beneficios, ¿no? Que corresponden a nuestra salud. Sí, 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 yo creo que es adentrarnos a cómo nos organizamos y cómo vivimos nuestra vida diaria, perdón, con nuestra vida laboral. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué combinaciones, qué rutinas, qué consejos? Pues estaremos descubriendo el día de hoy. La información que tú nos des, pues será de muchísima utilidad para las y los profesionales de la salud. Empezar con mi estilo de vida laboral. ¿Cómo lo podemos manejar, Hugo? ¿Qué debemos de hacer? Nuestro ritmo de trabajo, esa flexibilidad que debemos de tener con la vida diaria, con nuestra vida laboral. Claro. Sí, fíjate que ahí, bueno, podemos incluir varios aspectos. De entrada, hay ocasiones en que, pues dependiendo de la rutina que tengas, puede que Ujú. te toque más hacer trabajos de oficina o bien trabajo más en campo. Ujú. Va a haber como diferentes situaciones. Pero vamos, si te parece bien, vamos a empezar primero por eh, pues esta rutina donde existe esta actividad dentro de oficina. Ujú. Es decir, pues trabajamos en cuestiones administrativas, trabajamos en cuestiones de reporte de información, etcétera. Y de la jornada laboral, pues la mayor parte dedicamos a esa actividad. Ujú. En ese sentido, ahí podemos estar considerando y podemos manejarlo así, podemos ir integrando cuestiones de alimentación, ya comentábamos también la ocasión anterior, cuestiones de hidratación, es importante eso no dejarlo de lado, mantener un consumo de agua Ujú. adecuado, evitar lo que corresponde a bebidas con azúcar agregada, con Ujú. azúcar añadida, hidratarnos adecuadamente. Y número tres, ahí pondríamos la parte de actividad física. En ese sentido, hablar de actividad física a veces
pensamos que pues se requiere como que estar en el gimnasio, ¿no? Ujú, ujú. O sea, que tienes que necesariamente ir a Ir a un un gimnasio, espacio, a sí. un gimnasio, a un centro deportivo, etcétera, para poder tener actividad física. Y la realidad es que no. La realidad es que como tal, la actividad física la podemos obtener, lo podemos considerar donde sea que estemos. Ujú, Y en este caso, dentro de nuestro ambiente laboral, ahí si tenemos este esquema donde pues más de 5 horas estamos con trabajo de oficina, lo recomendable es que de entrada que te muevas, ujú, que evites en la medida de lo posible estar más de 2 horas sin moverte, es decir, sentado, sentada, en una misma posición y sin llevar a cabo justamente actividades que impliquen mover tus músculos, ¿no? ujú. Sobre todo estos grupos musculares pues mayores en nuestro cuerpo. ¿Qué se recomienda ahí? Porque a veces se Sí, sí, nos va el sí. tiempo y dices, ay, híjole, estoy bien ocupado, bien ocupada y ya son las, no sé, las 2 de la tarde, mi jornada matutina y ya voy a salir. Entonces se me fue toda la mañana. Bueno, Ujú, ahí es importante considerar cada quien eh, máximo 2 horas, nos levantamos, nos estiramos, hacemos diferentes ejercicios que impliquen gestionar o mejorar nuestra circulación. Eso lo podemos hacer perfectamente si estiramos los brazos, ujú. estiramos las piernas. Sí, sí, sí. No te vas a tardar media hora La haciendo llamada eso, pausa para la salud, justamente. ¿verdad? Ahí tiene esa aplicación. Ujú. Y te digo, a veces pasa que se Sí, nos sí, va el sí. tiempo. Lo puedes poner en tu teléfono, pones una alarma que a las 2 horas me avise, suena, hago mi pausa para la salud. Y Y hasta nos efectivamente, sirve para despejarnos, claro, poder dejar de hacer lo que estamos haciendo y luego retomar esa actividad y poder concentrarnos mucho más en ese sentido. justo acabas de mencionar parte clave de esa estrategia, porque sí, justamente nos enrolamos en lo que estamos haciendo, en la actividad, Ujú, en ese trabajo, pues. Sin embargo, llega un momento en el que nuestro cerebro, todos nuestros órganos necesitan de esa oxigenación. ujú. Si no contamos como con esa vitalidad, ese proceso, va a ser más difícil encontrar esa concentración. Y creo que nos ha pasado a muchos de Sí, sí, sí. nosotros, ¿no? De repente dices, es que no me sale esta cuenta, este informe, etcétera. Te detienes, haces esa pausa Ujú. justamente, oxigenas, mejoras circulación y ya sale. O sea, ya te concentras mejor, Sí, ¿no? sí, sí. Estaba atorado ahí la situación, realizas la pausa y bueno, das el mejor resultado posible. Así es. Y bueno, sí es parte de esas jornadas intensas luego que tenemos, ¿no? Tenemos en la Secretaría pues diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de acciones. Hay desde el área médica, enfermería, promoción de la salud, trabajo social, administrativo. Hay de todo, de todo. Entonces sí Sí, deben de encontrar esa flexibilidad en las rutinas que van día a día ejerciendo los compañeros, las compañeras, claro, ¿verdad? efectivamente. Y bueno, esto también, como lo mencionamos, no requieres como pues un espacio en específico. Ujú, Lo puedes hacer en cualquier tipo de entorno. Me refiero a esa pausa para la salud. ujú, Te levantas de tu silla, haces esos estiramientos, haces esas respiraciones. Eso también es importante no dejarlo de lado, la parte de la respiración. ujú, Y no necesitas, como comentábamos, salir a un espacio en específico, ¿no? ujú. Eso lo puedes hacer en tu rutina. Sí. Y se requiere más bien integrarlo dependiendo justamente del perfil que tengas, Ujú, el espacio donde estés laborando. Y aunque realices actividades en la tarde o fuera de tu turno, esto que estamos mencionando es importante porque no lo estamos apostando solamente a, no sé, a que vayas a participar en una competencia ujú, deportiva, ni ujú. mucho menos. Concretamente, estamos ayudando a tu concentración, a tu circulación, a cuestiones de movilidad, de flexibilidad, que eso, conforme pasa el tiempo, y así nos lo plasman en los documentos científicos de Ujú, evidencia, que lo que vamos perdiendo en específico cuando seguimos más allá de los 60 años, una es el equilibrio. ujú. Y dos, la parte de memoria.
Esos dos aspectos pues son de los más importantes y que, como te comentaba, vamos dejando de lado, vamos perdiendo conforme avanza la vida. La estructura, ahorita hablabas de la pérdida de la memoria y a lo largo de nuestra vida, que vamos siendo más adultos cada vez, también se va perdiendo esa estructura, la nutrición, y me refiero a la estructura física, la estructura ósea. Vamos perdiendo peso, vamos perdiendo músculo. ¿Qué debemos de hacer para que sigamos teniendo nuestra estructura ósea bien, Claro, Hugo? eso, híjole, también es de lo que tal vez como inversión deberíamos de tener así muy, muy en cuenta y en primer lugar, todas y todos, independientemente si estás joven, Ujú, si ya estás en una vida adulta o adulta mayor, hay que decir que en cualquier momento está bien para empezar. ujú, Va a ser más oportuno, evidentemente, empezar a hacer eso desde las primeras etapas de la vida, eso es lo ideal. Sin embargo, aunque ya tengamos, no sé, de 20 a 40 años, de 40 a 60 años, siempre es bueno empezar a hacer algo. ujú. Y en ese sentido, pues podemos ir integrando, y eso es importante, cuestiones de movimiento físico que implique aumentar nuestra respiración. En ese sentido, la clave que vamos a considerar es el ritmo cardíaco. Ujú, Es decir, cuando empezamos a hacer actividades que impliquen acelerar nuestro corazón, estamos en ese camino de una actividad física de tipo aeróbica. ujú, Pero también, perdón, ahí lo que nos ha dado la evidencia científica es que para justamente fortalecer nuestros huesos, mantener esa masa ósea de manera adecuada y también, por ende, una masa muscular, pues que cuando lleguemos a esas etapas de la vida no esté depletada, no esté carente, ujú. eh, es necesario fortalecer con ejercicios de fuerza nuestro sistema musculoesquelético. Porque, bueno, digo, eso va a pasar y viene con la vejez o viene con el envejecimiento más bien. Me refiero a la fragilidad en los huesos. Sin embargo, si eso lo combinamos con una falta de masa muscular, con una inadecuada movilidad, es una mala combinación, porque eso nos predispone a mayor riesgo de lesiones, de fracturas, de cualquier tipo de accidente de ese tipo. Y que, pues como podemos considerar, eso va a acarrear pues un pronóstico muy, muy negativo, ¿no? Entonces, sí necesitamos fortalecer esa actividad aeróbica. Necesitamos también hacer algo de ejercicio de fuerza siempre e independientemente de la edad que tengamos. Y como comentaba al principio, ahí no porque ya tengamos X edad ya Ujú, no podemos, ¿no? O ujú. sea, siempre es necesario considerarlo y siempre a cualquier edad puedes empezar a hacer algo. Sí, 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 por ahí yo hace ya un ratito escuché un doctor que decía que a los 25 años empezamos a envejecer. ¿Será cierto? Sí, digo, dependiendo la visión que También, tenga, ¿no? pero sí, si ponemos como en ese tenor, cuando terminamos estas etapas de desarrollo, Ujú. de crecimiento, que son alrededor de los 20 años, para mujeres, para hombres Sí, es sí. diferente, pero si consideramos como esa cúspide, ¿no? De hasta aquí llegamos crecimiento, llegamos eh, en este desarrollo, pues ya lo que sigue es vamos para abajo Ujú, en cuanto a ese ámbito, ¿no? Y efectivamente, eso deberíamos de integrarlo como en esta parte consciente de ahora qué necesito hacer. Digo, ya no voy a estar generando más tejido para crecer, generando ujú, más tejido óseo para que mis huesos estén más grandes, más gruesos, sino que ahora lo que vamos a hacer es darle mantenimiento. ujú. Y en eso es lo que nos toca o nos compete, pues ya una vez que somos adultos. Sí, sí, sí. Nos pasa luego a lo mejor hasta de un golpe, chin, ya nos fracturamos y empieza a haber algunas situaciones ya en cuestión de pues fracturas, de torceduras. Y bien lo dices, tenemos que mejorar ese sistema óseo con ejercicio de fuerza para tener más músculo
en nuestro organismo, en nuestro Así es. cuerpo. Y bueno, también hablamos de lo que vienen siendo los ambientes de trabajo. Yo creo que esa es una parte muy importante. Dijimos lo físico, lo mental también. Esto nos va a competir mucho en lo que son los ambientes de trabajo. ¿Cómo preferimos un ambiente colaborativo, un ambiente, pues, ¿qué podemos decir? Tranquilo, individual, ruidoso. Sí, claro, ahí, híjole, eso también tiene muchas implicaciones. Idealmente, lo que favorece pues este ambiente agradable, pues va a estar en función de dónde tú te sientes mejor. Y eso lo podemos considerar nosotros siendo pues individuos con características sociales, o sea, siendo personas, Ujú. para eso estamos, o eso es lo que nos gusta hacer, Sí. trabajar o estar en sociedades organizadas. Y en ese sentido, que ayuda mucho, incluso estas actividades que estamos comentando, por ejemplo, si en tu espacio laboral organizas esas pausas para la salud, Ujú. te pones de acuerdo con tus compañeras, tus compañeros sobre, vamos a hacer estas actividades, por ejemplo, estos retos, donde nos ponemos, nos organizamos para tener agua disponible, agua natural, Ujú. agua, pues sí, agua pura, Ujú. disponible. Eso ayuda porque estás haciendo convivencia, estás compartiendo pues esas ideas, esas experiencias con tus compañeros de trabajo. Y no se diga si hacemos esas pausas o si eso lo llevamos, porque en ocasiones así sucede. Afortunadamente, pues hemos tenido como esas experiencias donde los compañeros compañeros y compañeras de un centro de trabajo, una unidad, se organizan y en la tarde se van a hacer caminata Ujú. o los fines de semana organizan estas excursiones y se van a escalar un cerro, etcétera. Y eso también ayuda, Ujú. porque como dices, un mejor ambiente laboral va a ser aquel donde pues tú puedas sentirte a gusto, Ujú. donde te sientas que te puedes desenvolver, que puedes poner en práctica como este tipo pues de ejercicios, de ambientes, y claro que sirven también como motivación, Sí, porque sí. pues, estás más a gusto ahí, ¿no? Ujú. Sí, el ambiente, el clima laboral mejorará. Exacto. Obviamente nosotros, uno mismo también mejorará para favorecer ese ambiente y clima laboral, pues que esté estupendo. Y bien lo dices, fíjate que nos hemos encontrado en algunos centros de trabajo donde al final de la jornada, bueno, se ponen a hacer actividad física. Eso es bueno. También ahí, es más, hasta las mismas compañeras son Ajá, las que dan la clase. exactamente. Eso es una parte importante que hemos encontrado y que hemos descubierto para llevar a ese clima laboral excelente, Sí, por ¿verdad? supuesto. No sé si en algunos que nos comenten, ahí les vamos a decir ahí que nos comenten Sus dónde, experiencias. sí, sus experiencias, cuáles son sus actividades también extra laborales fuera del trabajo, como bien lo dices tú, algunas caminatas por la tarde o los sábados o domingos alguna excursión por allá por algún lugar de mucha vegetación en los lugares de todo el estado. Entonces, eso es parte importante de nuestra vida saludable laboral, Así es. ¿verdad? Entonces, el el equilibrio vida-trabajo. ¿Qué tanto le debemos dar a nuestro trabajo, que es el sustento que pues tenemos, pero también qué tanto le debemos dar a nuestra vida fuera del área laboral? ¿Cómo lo debemos compaginar? Híjole. Ese también es un tema muy interesante y muy relevante a la vez, porque pues es justamente de donde parten o donde pueden crearse las demás acciones, las demás Ujú. estrategias encaminadas justamente a un estilo de vida más adecuado. ¿Cómo lo podemos equilibrar? Y eso, digo, va a depender a la visión, ¿no? De los diferentes perfiles de salud. Ujú. Pero la mayoría, si no es que todos, lo puedo asegurar, quienes nos dedicamos a este ámbito, pues estamos aquí porque nos gusta o tenemos esa motivación, esa vocación, ¿no? De Ujú. ayudar a las demás personas. Ujú. Y en eso se nos Sí. va, por decirlo así, no se nos va la vida. Ujú.
Eh, o sea, me refiero a que en nuestro quehacer, en nuestra labor, dejamos todo. Ujú. Y así de manera literal Sí, lo podemos apostar todo. Y pues incluso es común luego escuchar, pues a veces compartes más tiempo con tus compañeras, compañeros compañeros, de sí. trabajo que lamentablemente pues, también ahí con la familia. Ujú, Por eso el buscar ese equilibrio, como bien comentas, Javier, creo que es esencial. O sea, eso es necesario que sí lo tengamos bien presente. ujú, Y digo, fuera de las disciplinas de psicología, por ejemplo, donde pues por lo que conozco sí se trabaja con eso, ujú, el resto no lo trabajamos. ujú, O sea, no trabajamos pues justo esta parte de cómo generar esos balances, cómo generar esos equilibrios. Y me ha pasado pues en el ámbito laboral donde pues con compañeras, compañeros, te llevas trabajo a la casa y te llevas trabajo no solo me refiero a escrito, hacer sí. cosas, Ujú, escritorio, sino que te llevas a la casa el que, no sé, el estatus donde va tu paciente, ujú, la preocupación por qué tu paciente no se recupera o no va con un pronóstico que tú quisieras ujú, y eso te lo cargas. O sea, ujú. lo traes ahí Sí, para sí, todos sí. lados, te lo llevas a casa, te lo llevas a otros lugares y sin darte cuenta eso genera más o genera menos bienestar, vaya, Ujú, en muchas sí, cuestiones. sí, sí. Entonces, ahí que es necesario, sí, tener estos ejercicios pues poder hacer un análisis hacia adentro, una revisión de manera introspectiva y justamente explorar, bueno, desde mi perfil, qué me toca hacer, cómo lo estoy realizando, en dónde estoy, eso también es importante. Decimos, estamos en un ámbito laboral, hay que darle de lleno a eso. Estamos en un ámbito de nuestra familia, en nuestra casa, hay que dedicarnos Darle a eso. eso. Porque luego se nos va la onda en ese sentido Sí. y queremos a veces confundirle, Combinar, ¿no? ¿no? O mezclarle. Creo que podemos empezar por ahí. Digo, no es como tan sencillo. Ujú, Sin embargo, sí, como bien lo planteas, es algo que todos deberíamos estar considerando. Sobre todo en la búsqueda de ese estilo de vida adecuado. ujú. Darle en ese sentido, pues, el lugar a donde corresponde. Si estás en un ambiente como decías hace rato, si la actividad consiste en hacer esparcimiento, hacer, no sé, algo de actividad física, a eso le dedicamos. Ujú. Cuando sea necesario estar en el trabajo, estar con esa atención hacia los pendientes que hay en el ámbito laboral, le dedicamos de Sí, lleno a eso, ¿no? sí, Creo sí, que sí. tendría que empezar por ahí. Por esas situaciones. Y sí, no podemos dejar los problemas del trabajo y llevárnoslos a la casa o viceversa también. Los problemas de la casa a llevarnos al trabajo es muy complicado, pero sí separarlos, dejarlos a lo mejor por un tiempo, por un momento y darle y enfocarnos en lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Bien lo dices, si vamos a hacer la actividad física, pues la actividad física. Si es trabajo, trabajo. Si es diversión, pues es diversión. Esa es parte importante de encontrar ese bienestar, como bien lo dices, para que pues las y los profesionales de la salud aprendan, aprendan a diferenciar pues las situaciones, ¿no? Las cuestiones de trabajo y familia. Así es. Hábitos saludables. Debemos de encontrar hábitos saludables. Y ese es el fin de nuestro reto 63 días, ¿no? Encontrar hábitos, Ujú. hábitos saludables como una buena alimentación, una buena actividad física, bien lo decías, eh, higiene del sueño, generar o encontrar nuestras emociones. Eso es parte importante de este reto 63 días. Sí. Con respecto a la actividad física, por ahí, digo, me voy a basar en lo que dice la OMS. La OMS recomienda que como adultos tenemos que considerar entre 150 y 300 minutos de actividad física en la semana. Uh -huh. ¿Cuánto es eso? O sea, 150 a 300 minutos en la semana. Si lo medimos a 100 horas, dices 2 horas, Uh -huh. máximo 3 horas y media, más o Sí, sí, menos. sí. A la semana, dices, ok, no es mucho. Si lo ponemos así en ese esquema,
tú puedes decir, eso no es En mucho, 5 días lo sin aplico. problema. Lo relevante de eso está en qué tipo de actividades haces, Ujú, a qué te dedicas. Si, no sé, como decíamos hace rato, si te dedicas la mayor parte de tu jornada en trabajo de oficina, es decir, no estás caminando, no estás haciendo mayor movimiento, bueno, ahí va cambiando el asunto. ujú, Pero como recomendación general, con nosotros cubrir esa cantidad de tiempo y llevando a cabo una actividad de este tipo, podemos estar accediendo a esos beneficios que conlleva la actividad física. ujú. Ahora, ¿cuánto es una actividad física o cómo lo medimos para considerar, bueno, esta es una actividad física moderada, esta es una actividad física vigorosa? Em, Digo, quienes nos dedicamos a esto, además de medir o cuantificar el tipo de alimentación, lo de la actividad física es de lo más complicado de medir. Ujú. En cualquier tipo de encuesta, tú puedes preguntar a una persona, tú haces ejercicio, tú haces Te va a actividad decir que física, sí. sin problema. Ujú, Y mucha, ¿no? sí. O, bueno, dependiendo qué consideración se tenga. Y algo que nos dan estas pautas de la OMS, como para poder decirle a cualquier persona, y que sea algo más sencillo, algo muy práctico, cuando estás haciendo una actividad física moderada, eso implica hacer, por ejemplo, un ejercicio. Puedes sostener una conversación sin que te falte el aire. Ujú, Estás haciendo una actividad física de intensidad leve. Cuando ya no puedes o te cuesta trabajo sostener esa conversación ujú. durante la actividad física, ya estás entre moderada a vigorosa. Es algo, un ejercicio que todos podemos, Podríamos hacer. sí, claro. Así es. Digo, nadando no, tal vez, Ujú, pero hay ocasiones en que durante natación tú puedes hacer un estilo de nado pues con más rápido, en ujú. menos tiempo, terminas la prueba, sientes como dificultad o no puedes entablar una conversación adecuadamente, entonces estás justamente en esa cantidad de intensidad en cuanto a moderada a vigorosa. Ujú, Y regresando a los minutos, estos 150, 300 minutos, necesitamos que sean actividades de moderada a vigorosa. O sea, una actividad física de moderada a vigorosa. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer caminata, ujú. puedes hacer un trote Bicicleta, regenerativo, exacto, puedes hacer bicicleta. spinning. Cualquier actividad sirve. Eso también es importante mencionarlo, Ujú, porque muchas de las ocasiones de barrera o de fracaso que luego encontramos en nuestras compañeras y compañeros, ujú, es que yo no puedo, no sé, acceder a una bicicleta, no sé andar en bicicleta, o me cuesta trabajo ir a tal espacio, al parque, un gimnasio, etcétera. No puedo, o sea, no ujú, tengo tiempo. Bueno, cualquier entorno sirve. O sea, cualquier entorno puede ser útil. Puede ser en casa, puede ser ujú. en un jardín, puede ser en un parque, puede ser en una plaza, donde sea que tengas acceso. O sea, eso también lo podemos considerar en esos 150 300 minutos y considerando esta parte, como decíamos, el ejercicio de la respiración. Ujú, Em, si durante la actividad tú puedes entablar una conversación, bueno, estás en una parte leve. Si ya te cuesta trabajo mantener la conversación y tienes que jalar aire más rápidamente, entonces ya estamos de moderada hacia adelante. Eso creo que puede ser práctico, ¿no? Para que lo implementes. y creo que ya no hay pretexto, ¿no? Ya ahorita lo bien lo decías con la cuestión de, ¿lo podemos hacer en casa? Claro que lo podemos hacer en casa. Hay bastantes videos, hay bastantes personas que se dedican a eso ya, como llevar ese coaching a las demás personas y podemos hacer cualquier actividad en lo posible, 30 minutos, 25, 30 minutos diarios por 5 días a la semana, que sería Claro. lo más recomendable. Sería lo ideal. Y bueno, esto que comentabas hace rato también, lo quiero resaltar. Si son 20 minutos, si son 30 minutos, los que sean, sirven. O sea, Ujú, todo abona. ujú, Porque también, te digo, en lo que me toca trabajar pues con pacientes, eh, pareciera ser, digo, es la meta, es la referencia, los 150 los 300 minutos, sin embargo, todo suma. ujú. O sea, porque hoy hiciste 15 minutos, es mucho mejor
a que no los hubieras realizado. O sea, todo va a ser hacia lo positivo. Si fueron 5 minutos, Eso sirven. eso sirve, exactamente. ¿Qué nos falta como Instituto de Salud Pública y que nosotros brindamos un servicio para para aquellas personas que tienen alguna situación, alguna enfermedad o algo? Ustedes en el Departamento de Promoción de la Salud ven a esos grupos de ayuda mutua, a los diabéticos, a los hipertensos, pero ¿qué nos falta para que nuestro personal de salud se integre más a estas actividades? Sí, esa es una pregunta que estamos buscando desde hace Ujú, tiempo. Y en ese sentido, creo que lo que da, o lo que nos acerca más a esa respuesta favorable, Javier, creo que está en justo generar esas experiencias, porque algo que, digo, desde mi punto de vista y en lo que me ha tocado generar de experiencia, algo que lo hace tangible o que lo hace consciente hacia cada quien, es una vez que entras en contacto con los resultados. ujú, Porque es muy diferente a que lo platiques, ¿no? ujú. Sí, sí, Que sí. lo leíste, lo revisaste o estuviste en una capacitación donde mencionaron que estos objetivos tienen estos beneficios, etcétera. Es muy diferente a cuando ya lo vives, Ujú, lo integras, ¿no? Y justo esa parte creo que es lo que más nos encamina como a tener justo esta respuesta positiva, el empezar a trabajar o a darle realce a esos beneficios, que no solamente los vamos a ver en, eh, no sé, como los indicadores que mencionabas hace un momento. No los vamos a ver tal vez en una reducción de peso, ujú, ¿no? O en una medición de tensión arterial. En ese momento me refiero. ujú, Pero lo puedes ver en me siento mejor. ujú. O sea, hoy rendí mejor en ¿Más? mi trabajo, rendí más, no me siento tan cansado o tan cansada ya terminando mi jornada y antes yo salía arrastrándome de la unidad, ¿no? Esos elementos, Javier, creo que son de los que tendríamos que darle realce, Ujú, retroalimentarle a las personas. Digo, es que eso no es gratis, o sea, no ujú, fue casualidad, es por todo lo que estás haciendo. Estás tomando más agua, estás haciendo esos 5, esos 10 minutos, esos 15 minutos de tu pausa. O sea, sin que haya así como que, todos sí. ahora hagan su pausa. No, tú mismo, tú misma lo vas haciendo. Y pareciera que no sirve, pero tiene repercusión en esos detalles que parecieran ser mínimos, pero que sin embargo son drásticamente, o sea, son cambios drásticos. Ujú, El sentirse mejor, ujú, el sentirse más liviano, más ujú, liviana, ujú. que no necesariamente, insisto, a veces lo vemos en la báscula, Sí. pero tú te sientes diferente, sientes tu ropa diferente, sientes un ánimo distinto, tienes más motivación por realizar algunas cosas. Ujú. Son elementos cualitativos que deberíamos estar rescatando, integrando y por supuesto dándole de retroalimentación a las personas. Creo que por ahí tendría que ir la pauta, Javier, para poder generar más de esto, ¿no? Sí, 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 nuestro lema es cuidar de mí para cuidar de los demás, ¿no? Para cuidar de otros. Y en ese sentido tienes mucha razón, que no es cantidad, sino es cualidad de cómo me siento, de qué emociones Exacto. estoy manejando mejor mis emociones, Ujú. estoy rindiendo más, me siento más liviano, pero no en el sentido de peso, sino en el sentido de alguna carga que traemos emocional que no nos dejaba actuar al 100%. Entonces, parte importante de todos estos beneficios que debemos de encontrar para llegar a este bienestar de cada una de las y los profesionales de la salud, ¿verdad? Eh, Hay ejemplos de vida, de estilos de vida laboral. El siempre conectado, el buscador o el que tiene ahí el de equilibrio, el freelance y el colaborador. ¿Nos pudieras hablar algo de eso? Ok. Sí, como en esa interacción Así es. que existe pues en todos los entornos, pues vamos a tener justamente estas pues diferentes perfiles, ¿no? Ujú, Que pues vamos a decirlo así, son necesarios. O sea, aquí
La pauta, la consideración más bien tendría que ser cómo se integran, cómo se da el espacio, cómo se dan las condiciones para pues, ir integrando todos estos perfiles, porque evidentemente, digo, van a estar presentes Sí, sí, sí. en cualquier entorno, ¿no? Y no se diga, pues en un entorno laboral, eh, van a estar ahí puestos. Y más bien la clave está en cómo los podemos ir integrando justamente para resaltar pues esas cualidades Ujú, de quien tiene esta motivación para, no sé, llevar su ritmo, trabajar e ir avanzando. Ok, ¿cómo lo podemos integrar con otro grupo de personas que a lo mejor les cuesta un poco más de trabajo, no son tan ávidos en llevar como ese mismo ritmo, ujú, pero ahí lo puedes ir empatando, lo puedes ir complementando con quienes sí lo pueden hacer. Creo que eso tendría que ser como la pauta a seguir, ujú. el conformar eso y resaltar ese trabajo en equipo, La integración. exactamente la integración, y creo que pues, igual está en este tema, en este lema Ujú, de estar juntos, ¿no? ujú. Y juntos es como podemos generar ese éxito en ese sentido, ¿no? En un ámbito laboral, lo que todos buscamos, pues, es tener éxito, y en este caso, pues, nosotros, nuestro producto es vender salud, Sí, sí, o sea, sí, ese es así es. nuestro producto de venta. Ujú. Y en esa cuestión, pues tenemos que ser muy buenos vendedores. Y el buen vendedor conoce su producto, lo usa y habla desde la experiencia de ello, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí, pues, es como la pauta que tendríamos que tener presente. Sí, es integrarnos, bien lo dices, es integrarnos porque eh, si unos no generan acciones y unos compañeros, a lo mejor pudiéramos hablar de la parte administrativa, si esos compañeros de la parte administrativa no generan acciones, la parte médica tampoco no podrá generar acciones. Entonces, esa es la parte de integración que debemos de tener unos con otros. Jalar a lo mejor al que no quiere estar por ahí, pues hay que entrarle. Entonces, esa es parte importante de lo que es nuestros estilos de vida laborables. Y sobre todo, trabajarlos de manera diaria, no dejarlos cada que venga algún político importante o algo, sino más bien es todos los días, trabajarlos todos los días, hacer esas rutinas de diario, Claro. ¿verdad? Sí, yo creo que ahí, yo haciendo una precisión, creo que cuando ya es una iniciativa, o se convierte en una iniciativa personal, Ujú. en este caso, pues, las personas que conviven en ese entorno. Y como bien resaltas, ya sin la necesidad de que esté presente alguna persona Sí, o que sí, alguien sí. esté ahí atrás de ellos o de ellas diciendo qué hacer. Cuando ya se convierte en una iniciativa propia, creo que ahí ya vas encaminado al éxito, Ujú, porque ya de manera, o sea, sin hacer mayor estrategia, se da, ujú. sucede. Y creo que pues ya eso nos da mucho más motivación y ventaja. Sí, 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 las herramientas tecnológicas hoy han avanzado bastante, Ajá. nos han ayudado, las computadoras, los teléfonos celulares, todo lo tenemos a la mano, pero también es algo que hemos permitido y no nuestra creatividad, nuestra innovación, no la hemos dejado también crecer. ¿Cómo podemos, qué debemos de hacer en este sentido, Hugo? Claro. Sí, efectivamente, digo, actualmente tenemos acceso a información en cualquier tipo de dispositivo. Ujú. El más utilizado y ya lo que tenemos integrado en todo, lo que antes usábamos por separado, no sé, un dispositivo para escuchar música, traíamos una cámara para tomar fotografías, Sí, o sea, traíamos todo por separado. Actualmente lo tenemos en el en mismo uno solo, dispositivo que es el sí. teléfono. Pero efectivamente ha cargado consigo pues diferentes cuestiones que pudieran convertirse en negativas. Ujú. Una de ellas es lo que consideramos como tiempo frente a pantalla, y eso lo consideramos antes o cuando empezamos a revisar este tema, decíamos tiempo frente al televisor. Ujú. Eso actualmente ya no aplica. Sí, ya no. Hablamos de pantalla, esta pantalla de la computadora, la pantalla del teléfono, de este tipo de dispositivos. Y en encuestas que se han realizado justamente investigando estos hábitos,
Una de ellas se pregunta, o se preguntó, perdón, ¿cuánto tiempo pasas frente a pantalla? Ujú, Haciendo énfasis en que se trata de estas pantallas, de una tablet, un ujú, ujú. teléfono, una computadora. La realidad es que la mayor parte del día estamos frente a pantalla. O sea, la mínima cantidad de horas es como el contrario, es cuando no tenemos frente a una pantalla. La diferencia puede radicar en qué haces frente a pantalla, es decir, qué aprovechamiento puedes obtener de ahí. Y hace rato mencionabas, tú puedes acceder o aprovechar esa tecnología para revisar algún material de un coach, Ujú, recomendaciones sobre qué puedes hacer de actividad física ujú, en tu casa. ujú, Perfectamente ahí lo puedes consultar. Hay fuentes, digo, revisando la fuente de información, pero también puedes revisar contenido de calidad ujú. relacionado con recomendaciones para mejorar tu alimentación o con base en los objetivos que tienes, hablando de alimentos, cuáles son las pautas que puedes seguir, las que más se adaptan a La tus preparación de necesidades, una ¿no? receta, ya también Por podemos supuesto. encontrar. O sea, tú buscas y en segundos ya tienes la Ujú, información. Entonces aquí la diferencia, como decíamos, es una, la fuente, dos, que le des ese aprovechamiento. La realidad es esa, o sea, la pantalla va a estar ahí. ujú, El cómo lo aprovechamos, eso es lo que nosotros debemos de ir decidiendo. Se los compartía pues desde una parte pues, más positiva, cómo lo aprovechamos. Porque de otra manera, el tiempo frente a pantalla, nuestro cerebro no lo registra. En estos estudios que te comentaba, se han realizado midiendo, cuantificando la cantidad de tiempo que dedicamos a estar frente a la pantalla. Nuestro cerebro no registra el tiempo de la misma manera ujú. cuando nos ocupamos, perdón, en otra actividad. Cuando estamos frente a pantalla, se nos pueden ir 5 horas, Dándole. pasando videos y así, Ujú, y no lo registras. O sea, a menos de que tengas otro elemento asociado, por ejemplo, que veas el sol, que veas cuando oscurece, eh, no lo registras. Y ahí, ¿qué pierdes? Bueno, hablamos de concentración, hablamos de actividad física, sobre todo, hablamos de cuestiones de alimentación y sobre todo de mala información. O sea, puedes estar más expuesta o expuesto a mala ujú, ujú. información. Entonces sí, creo que es un tema que tenemos que aprovechar. Podríamos hablar de inteligencia artificial, por Ujú, ejemplo, que puede resolvernos muchas de las necesidades que tenemos actualmente, pero que en un uso inadecuado, pues también podría acarrearnos en ese sentido, pues más problemas, ujú, más desventajas que ventajas. Em, Hay aplicaciones incluso que te pueden cuantificar cuántos pasos das al día. ujú. Lo puedes tener en el Ya en reloj, el, sí. en un anillo, en el teléfono. Y eso para tus hábitos o ir construyendo justamente como un estilo de vida más saludable, pues lo usas como herramienta. Ujú. O sea, ahí te puede servir. Y creo que esas son ventajas que tenemos ahora con la tecnología y que pues tendríamos que ir dándole ese uso, ¿no? Ujú. Sí, 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 tenemos que adquirirlo mejor, ¿no? Vuelvo a lo mismo, esos hábitos buenos, Ajá. igual hábitos buenos con la tecnología. Si vemos algo que no nos sirve, pues pasará de largo y no, no podremos adquirir ese hábito. Pero si vemos o encontramos algo interesante, alguna buena lectura, alguna buena receta Claro, para hacer ahí en las casas los fines de semana o por la tarde, ¿no? También, pues sería excelente y es algo que nos ayuda muy bien en ese sentido para explorar lo que son las herramientas digitales, claro. ¿verdad? Eh, y fíjate que sobre todo tenemos un propósito de vida. Ujú. ¿Cuál sería o qué les recomendarías a nuestros compañeros que sea su propósito de vida en cuestión de la vida saludable? Yo creo que ahí, bueno, voy a tomar esa referencia que tenemos acá en el reto que están manejando. Ujú, El decir, quiérete a ti o cuida de ti para poder cuidar a los demás. Creo que toma sentido de manera muy adecuada, se alinea perfectamente con estas pautas. Creo que es necesario tener
esa integración o generar esa conciencia de que lo que tú haces por los demás, en la medida de que lo integres en ti misma, en ti mismo, va a ser más efectivo. Es decir, que le des lugar, que le des cabida a eso que promulgas, eso que Ujú. queremos compartir con nuestros pacientes, con la población en general. Y en ese sentido, pues desde Promoción de la Salud, nosotros dirigimos mensajes no solo a pacientes con algún diagnóstico, pues ya generado, ¿no? Ujú. Pacientes que viven con diabetes, como mencionabas, con hipertensión. No, los mensajes, las estrategias van a toda la población. Y sobre todo van dirigidas a aquella población que aún no tiene esos diagnósticos, Ujú. justamente para que no se enfrenten o que no se encuentren con esos problemas, ¿no? Con esas enfermedades. Entonces, ese es bueno, considero que tendría que ser nuestro camino a seguir. Ujú. El, eh, pues dar esa integración a esos hábitos de sueño, esos hábitos que tienen que ver con actividad física, esos hábitos de alimentación y buscar ese beneficio propio. Es decir, querer a tu cuerpo, darle ese lugar, porque, pues sí, podemos decirlo así, va a ser tu herramienta con la que vas a trabajar con tus pacientes. Ujú. Hace rato también comentabas, las mismas compañeras o los compañeros son quienes dan la clase de Ujú. ejercicios ahí Sí. con los pacientes o con las mismas personas de la localidad. Y eso funciona. Entonces, nosotros como personal de salud, esa es otra realidad. Tenemos esa figura o portamos ese Sí. papel como personas que sabemos del tema y que, pues por ende, para la población es como cuando pues tú vas a la escuela, ¿no? Y la figura del tutor, la tutora, pues es quien va dirigiendo, quien sabe del tema. Y en ese sentido, nosotros comparados o en ese ámbito poblacional, pues tenemos también esa figura. Así es. Y por ende es necesario que sea, pues, coherente con el mensaje. Creo que eso nos ayuda bastante y en la actualidad también, justo con estas herramientas de tecnología, pues también contamos con diferentes profesiones o diferentes especializaciones en cuanto a salud se refiere. Y en la actualidad tenemos ya pues más amplio el concepto de rehabilitación, Ujú. este tipo de ejercicios, una para hacer rehabilitación y otra para que sean funcionales, es decir, antes de que haya una lesión, Ujú. que haya una incapacidad, etcétera. Paradójicamente teníamos como la idea de cuando hay un esguince, cuando hay digo, no una fractura, e incluso puede ser considerado ahí, pero de no mover al Ujú. paciente. No, después de una cirugía, después de cualquiera de estos eventos, era no moverte para nada. Si tienes lastimado un tobillo, Ujú. una rodilla, etcétera. Y te decía, Ha venido. paradójicamente, lo que sabemos es que es peor Ujú. que no se mueva la persona a que empiece a tener movilidad lo más pronto posible. Ujú. Y pues igual, si un tobillo duele, si una rodilla duele, si la espalda duele, al contrario de limitar la movilidad, tendríamos que fortalecer Ujú. grupos musculares y generar más movilidad. O sea, creo que tenemos, pues hay mucho que ir integrando y Sí. algo de lo bonito de trabajar en salud es que siempre hay información nueva. O sea, siempre hay de dónde ir aprendiendo, de dónde ir conociendo más. Y eso creo que es pues algo que podemos también aprovechar, ¿no? Sí, 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 es información nueva, información fresca que está saliendo y cada vez se está actualizando más rápido, ¿no? Sí. Bien lo dices, no mover al paciente en un esguince a lo mejor, Ujú. muévelo ahora. Entonces vamos a ir encontrando toda esa información, pero obviamente tenemos que estar capacitados también. Claro. Pues qué buen tema, Hugo. La verdad se ha ido el ratito, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido con mi estilo de vida laboral. Y podemos encontrarlo. Y para cerrar, vamos a cerrar, Hugo, con algo importante para mi estilo de vida laboral. Claro. Pues hay que recordar, lo vamos a poner en esas esferas, Ujú. pero pues como decíamos al principio es más amplio que eso, pero em,
hay que tener lugar para nuestro esquema de alimentación adecuado. Que no se nos olvide dormir bien. Y el dormir bien significa, dependiendo de la edad, pero para quienes somos adultos, nuestro horario recomendado de sueño por ocasión es de al menos de 6 a 8 horas. Y que ese sueño sea de calidad. Es decir, que tengas un descanso adecuado, que te genere tranquilidad. Eso también debe de estar en esa ecuación de un estilo de vida adecuado. Que le des lugar también a la actividad física. Que no sea una limitante el decir, tengo que practicar cierta disciplina, cierta actividad que implique competencia. No. Decimos, el mantenerte en movimiento sirve, funciona y todo abona. O sea, todo va a ser mejor a que no hagas nada. Eso también, bueno, le vamos a agregar a esas 3 recomendaciones la parte emocional, la parte de ese espacio, de ese encuentro contigo mismo y cómo lo compartes con los demás. Creo que en esa parte, digo, el área de salud mental nos ayuda bastante para dar ese manejo de emociones, ¿no? Y lo que comentabas hace un momento, de si no le das lugar a eso, si no lo integras, si no le haces esa revisión, ese inventario, ¿no? Como si fuera así un checklist. Un checklist. Eso va a estar ahí. Y hace rato también escuchaba que lo mencionabas. Son cargas que igual no se ven en la báscula, pero son cargas que hacen más pesada la jornada, hacen más pesado el día y tu rutina, o sea, tu vida en general. Entonces, creo que pues eso sería como para considerar lo que tenemos que tomar en cuenta para un mejor estilo de vida. Y que no se nos olvide tampoco que en el camino, en el trayecto donde nosotros como personal de salud tengamos acceso a esos espacios, a esos beneficios a través de un mejor estilo de vida, va a ser mucho más sencillo transmitirlo a nuestros pacientes. Decíamos, nosotros eso vendemos, es nuestro producto de venta y pues a quienes queremos venderle ese producto, le tenemos que demostrar que sí sirve, le tenemos que mostrar que tiene esos beneficios, ¿no? Así es, sí, es parte importante, ¿no? Que sea el reflejo de nosotros mismos, el estar bien físicamente, el estar bien emocionalmente y pues dar lo mejor en esas unidades que tenemos en el estado de Guanajuato. Exacto. Para las y los profesionales de la salud. Hugo, pues agradecerte, de verdad es un tema muy interesante, ojalá a las compañeras, a los compañeros se queden con esos puntos importantes y puedan adentrarse más a investigar, a querer estar bien físicamente, bien emocionalmente y bueno, pues adquieran hábitos saludables en lo que pues tengamos de vida. Ojalá que sí. ¿Verdad? Hugo, maestro Hugo Ortega Durán, Departamento de Promoción de la Salud, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y ojalá no sea la última vez que nos puedas acompañar con algún otro tema. Hombre, con todo gusto y al contrario, gracias a ustedes por la invitación, Javier. Les mando un cordial saludo y ojalá sea información que sea de utilidad. Así es. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas, a todos, porque estén acompañándonos. Si no lo pudieron ver, recuerden que en el podcast de Conexión 37, ahí nos pueden encontrar en YouTube para que puedan escuchar el tema. Y yo creo que algo van a tomar. Ojalá que sí. ¿Verdad? Claro que sí. Pues nos estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos.